Queremos decir que en el día de ayer tuvimos el privilegio de asistir a una traspaso de mando de la Academia Naval, y quisiéramos decir que la Academia Naval tradicionalmente cambia de mando cada 2 años, y ayer Anthony Giminián fue designado director. Hay que decir también que la Academia Naval es una universidad en ciencias navales, sí. Y realmente cuando uno ve esos actos militares, sobre todo de la Marina, independientemente del deterioro producto del problema económico, porque Fuerzas Armadas es dinero y no hay otra palabra. Sin embargo, la mística, el componente humano, doctor, y además la disciplina, uno la añora en otras áreas de la vida nacional. Es interesantísimo ver cómo cuando interpretaron el himno de la Armada, que así se llama ahora la Marina, me encontré muy raro que todos los miembros de esa institución, sin importar el rango, todos los que estaban presentes se sabían la letra y cantaron en alta voz ese himno. Parece que es una tarea que le pone. El himno de la Armada. Tú sabes, José. Mientras tú hablabas, recordaba una frase de don Vigilio de Ordóñez. ¿Qué decía? Siendo ministro de la presidencia de Trujillo. Dice, los militares lo hacen todo bien y perfectamente, pero no hacen nada en todo el día. ¿No hacen nada? En todo el día. Bien. Sin embargo. No hacen nada, todo perfectamente. No, pero José Israel, lo que pasa, eso es un debate del papel de los militares en tiempo de paz, porque en tiempo de guerra ya se sabe lo que deberían estar haciendo. Destruyen. Pero durante el tiempo de paz hay mucha gente que no sabe qué hacer con los militares. Bueno, Hipólito lo quería poner una vez a recoger basura. No, Hipólito lo mandó a Irak. Es verdad, lo que yo quiero es reconocer la Marina de Guerra. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que he querido. Pero yo quiero aguante. Porque vamos a terminar en otra cosa. Sí, está bien. Que yo conozco como es el sancocho, el jabón y esas cosas. Sí, porque aquí siempre hay un muchachito malo que rompe el juguete. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Las instituciones dominicanas, a veces, hablando yo de la Marina y viendo ayer esos muchachos marchando, y los barcos en la fotografía de que fragata 101, 102, 103, 104 y 105, fragata presidente Trujillo, ¿cómo le llama la presidente Trujillo? Bueno, se llama El Sol en Santiago. Y le digo yo, y esa fragata, no, ya eso eran de la Segunda Guerra Mundial, que Trujillo la adquirió. Ajá. Y entonces ya no queda ninguna. Pero el cuento es este. Todas las instituciones tienen cosas tan raras. Tú le pagas a un cantante o invitas a un cantante a cantar el himno en el play y se le olvida la letra. El himno dominicano. El cante de Puerto Rico. Sí. Hay algunos sacerdotes católicos que el credo, la salve y el yo pecador se le olvidó, o sea, porque son muy largos. Ahora los resumen un poco. Los resumen. Sí, un poco. Sí, pero es bueno que se sepa que esas instituciones que se supone que tienen que tener algo que se aprendan, ¿verdad? Ayer teníamos un médico colombiano que se fue a la India a hacer la cosa esa de medicina no tradicional. Y justamente tiene un idioma paralelo. La mayoría de las cosas que nos dicen nos la dicen en hindú. Y resulta un tal, el maestro Solano grita de allá, Ayurveri. Sí, Ayurveda. Pero el problema es que hay que traducir. Todas estas cosas, yo creo que tienen su... Pero hay algo
que yo le guardé hoy viernes al ingeniero Cuello, pero quiero hacer una advertencia. Este programa está en Coral. Este programa no pertenece a ningún grupo económico. Desgraciadamente, ¿verdad? Desafortunadamente. Ven, Ubencio, no te dejes que dame mi Pero café. siempre hay algún grupo interesado. No, es interesado. Pero Es lo que una cosa de éxito se incorpora a él. lo que quiero decir es que tampoco nosotros somos militantes clandestinos ni del PLD, ni del PRD, ni ningún partido. Y eso nos da el derecho y la libertad, aunque no la recompensa, de decir alguna cosa que nosotros queremos decirlo hoy, en un momento en que el país está abocado frente a una situación extremadamente difícil, que posiblemente a partir de ahora, de esta etapa, no del día de hoy, nosotros, si nos equivocamos, los actores de eso, el que se equivoca, posiblemente tenga dificultades. Mire, desde el punto de vista de país y de población, se está venciendo el plazo migratorio. Parece ser que no hay una respuesta justa, humana, y que estamos abocados frente a una decisión que puede tener dificultades. Yo quiero hablar de eso con el ingeniero. Lo otro es la situación política. La situación política yo la veo de una forma y posiblemente José la vea de otro, pero nosotros no tenemos el poder de ser un medio de comunicación de que trazar líneas. Cuando se trata de cosas políticas es que yo me doy cuenta por qué Corporán, Johnny Ventura, Roberto Salcedo, Roberto Saladín y toda la gente de los medios decidieron irse a la política. Porque es desde la política que se logran, no de venir plaque y hablar por la mañana. Entonces, tú tienes PLD, PRD y sus chiguetes. hijitos, sus chiguetes, Sí. ¿verdad? Porque Juan Bosch creó una cantidad de partidos que nacieron a partir de ahí, con ADN positivo Bosch, todito. Y por otra parte, bueno, los que están hoy, tanto el PRD como el PRM, como el PD. Lo grande es que dice que él no tiene la culpa de eso. ¿Quién dice? O muchísimos de sus seguidores. No tiene la culpa. Que no tiene la culpa de eso. El que tiene la culpa son los otros. Sí. Que la sociedad dominicana no sirve para nada, que la clase media, ¿cómo le llaman? La pequeña burguesía, es sujeto de vicios. El único no sujeto de vicios Era era Juan Bosch, pero preñaba partidos que salían viciosos. Ese experimento fallido. ¿Y cómo es posible que una cosa buena pariera cosas malas? Bueno, Dios mismo parió a Caín y a Abel. ¿Verdad? El mismo que parió a Abel, parió a Caín. Parió a Caín. Bueno, eso es como construir un edificio con varillas podridas. Bueno, de todas formas, Así fue. nosotros tenemos una serie de personajes que uno no está entendiendo el proceso. No, el proceso de bien, va bien. Va todo bien. Mira, este es un proceso meritorio. Perdón, antes de que tú comiences. ¿Qué es lo que debe de ser y qué es lo que puede dañar lo que debe de ser? No, todo está a punto de dañarse. Todo. Sí, pero hasta ahora no ha sonado una bala. Es un problema político, se está dirimiendo un problema político en asambleas, con recursos constitucionales, todo está dentro de la institucionalidad. Las pasiones humanas están ahí también, son las que lo motorizan. Los que lo motorizan y los cambian. Y lo cambian, pero hasta ahora todo está en el marco institucional, no hay balazo, no hay sillazo, no hay convenciones como la del Concord aquella vez dentro del PRD. Hasta Y ahora, la Junta Central Electoral con Kika. sí, 1000 cosas pasaron. Hasta una granada en la Junta Central Sí. Electoral. Hoy las cosas se están dirimiendo felizmente Institucionalmente. en términos institucionales. Esa es la parte Pero en buena. cualquier sitio suena un balazo. Porque los odios están creciendo. Sin embargo, el PRD, que fue el primero que se rompió en dos en esta etapa, parece que se calmaron las aguas ahí.
Bueno, porque Votaron 83.000 gente, 73.000 gente. cuando se habló de un padrón de 2 millones. Con un padrón de 2 millones y dijeron que habían votado 300.000. Hubo meses donde votaron 3 personas, 5 personas. Pero ellos están muy satisfechos con los resultados y han logrado un efecto, porque la política es un espectáculo. Tú tienes que montar muchas títeres y muchas cosas. Han logrado un efecto de una candidatura joven, que es una aspiración del país, renovación del liderazgo. Siempre hay ese deseo. A veces se renueva más de la cuenta. Y los procesos no dan todo lo que pueden dar. De todas maneras, los PRM están muy contentos. Y necesariamente los jóvenes es lo mejor. No, yo no he tomado partido sobre eso. Es una imagen para mucha gente satisfactoria. Seguro que haya renovación Que de haya liderazgo. renovación de liderazgo. Y sobre todo en el PRD, los PRDistas quieren que su partido presente un candidato joven. Eso no te quepa la menor duda. Un candidato nuevo. Porque los candidatos viejos son muy malos. ¿Qué tú vas a hacer con Hipólito? ¿Presentar a Hipólito otra vez? Es muy Bueno, feo. pero Hipólito Es lo muy feo. entendió. No, ya, bueno. De las pocas cosas que Bueno, le pero entiende. eso provoca cierta satisfacción. Que yo dudo, cualquier día él aparece y dice que Abinader no pegó. Tú hablabas de Sancocho ahorita. ¿Eh? Del Sancocho. Ahorita él tira algo Sí. del Sancocho. Aunque Sí. es un mango. Sí, Pero el mango le queda feo, un Sancocho. sí, porque él puede decir, yo creo que eso no prendió y a mis fuerzas me obligan a volver. Sí. Eso es esperarse. Es una misión histórica. Exacto. Una vez más por necesidad. Y- Pero la guerra sigue sutil. Mira, aquí tengo una nota que salió ayer en el periódico El Día. Uno de los mejores periódicos de este país. Es una nota en la página 21, perdida, de Bloomberg News. O sea, una nota internacional. Sí. Dice, Lamborghini haría un nuevo vehículo. Sería un carro utilitario deportivo de alto rendimiento. Entonces dan la crónica que al fin Lamborghini se decide a cambio del plan para contratar un máximo de 300 personas. El gobierno del primer ministro han impuesto ofrecer hasta 100 millones de euros en recorte de impuestos, etc. Para que hagan 200 carros, 300 carros. Pero al final de la nota dice, conocido por los autos deportivos bajos, como el Huracán de $237.000 allá, junto al candidato presidencial Luis Abinader, Lamborghini dio a conocer su prototipo del Sub Urus en 2012. ¿Tiene uno? Eso parece una falta de un error de imprenta, Sí. un gazapo de la imprenta, pero es extraño. Ahí están insinuando que Luis Abinader participó en la presentación del vehículo o que tiene uno ya. No se conocía esa afición de un candidato presidencial. Eso tiene de dos, ese eso nivel. tiene dos vertientes desde el punto de vista político. Uno es, yo tenía un Lamborghini antes de ser candidato. Y la segunda versión es una herida dura a la pobreza de un país en que un candidato haya tenido, tenga o quiera tener un Lamborghini. ¿Cuál de las dos tú quieres? Yo creo que con la segunda se podría jugar políticamente, pero tomemos en cuenta de que Luis Abinader no es una persona que viene de Villajuana a ocupar una presidencia, sino que es una persona que viene de una familia adinerada y con experiencia en inversiones. Y yo creo que la gente lo asume así. En una oportunidad alguien le preguntó a Corporal de los Santos, que tenía un Mercedes-Benz precioso, rojo, nuevecito. Le dijo, por ahí, cuando tú vas a tu barrio por ahí, ¿qué te dice la gente? Dijo, me aplauden y me admiran porque yo salí de ahí triunfado. Ese es uno de los nuestros. Sí. Ahora si tú vas, te tiran piedra. Te tiran piedra. Y te escupen y te vocean. Esa es la realidad de la vida. Pero la guerra soterrada... Eso pasa con los peloteros, ¿eh? No, hay los Eso peloteros. pasa con un Pero pelotero, llega a Bartolo su Colón comunidad. hizo play en un segundo piso allá en Bajo Bonico, allá en Altamira. ¿Tú no has visto uno que tenga un segundo piso allá arriba? Mire, doctor, una vez Y todo el mundo se lo yo aplaude. estaba rastreando como reportero la residencia de una novia de Florian, de Priscila. Y esa búsqueda me llevó al ensanche La Fe. Y yo vi algo que yo nunca había visto. Era una estructura de 3 o 4 pisos, hecha en un espacio, en un callejón. Una buena, en términos de construcción era una buena estructura, pero hecha en un pedacito de terreno que quizás
algunos menos de 40 metros no debía tener. Y yo digo, eso le demuestra a usted cómo algunas personas ese dinero, parte de la ostentación es demostrar su progreso en el mismo lugar donde se nacieron y crecieron a sus vecinos. Fuera de su ambiente no se siente bien. No, entonces, por eso es que usted ve que ciertas personas con características socioculturales, así, o socioeconómicas, podríamos decir, prefieren hacer inversiones y hacer ese tipo de ostentación, el carro, la casa, haciéndola en el sitio de donde salieron, porque es el tipo de persona que tiene que... Pero eso también tiene otra reacción. A veces personas que rechazan volver al sitio donde salieron para no recordarse de ciertas situaciones que pasaron. Y gente que se quiere borrar de la biografía. A propósito de Florian, yo quisiera saber quién tiene las 3 casas que tenía Florian en Arroyo Hondo. ¿En manos de quién quedaron? ¿En qué manos quedaron? 3 grandes residencias en Arroyo Hondo. Están cerradas las 3, pero ¿quién las tiene? Seguimos con otros candidatos. Hablamos de que la Esperanza Nacional es la juventud, sustituto del liderato. El PRM ya tiene su candidato. Ahora ya vemos que Kiko Tavares escribe artículos en apoyo al PRM. Vemos que Concepción viene y comienza a criticar ya a Danilo como candidato. Vemos que doña Margarita Cedeño de Fernández se va al CNN y se opone a la reelección. Vemos que Nanfi, que es de los ideólogos de la Fundación Funglode, está opuesto a la reelección. Entonces, estoy confundido en cuanto a la oposición. Está bien, tratar de reunirla, no, porque... Óyeme, que Nanfi y Margarita, o doña Margarita, estén opuestos a la reelección es natural y es válido, es coherente. Lo extraño es lo de Temo, que después de 12 años siendo ministro de Leonel Fernández, ahora se da cuenta que Leonel Fernández es un ladrón. Y le dijo ladrón. Le dijo ladrón ayer, en una declaración. Entonces así no se puede. Porque comenzó inflando un déficit que con la voz autorizada que tanto él como el gobernador del banco tienen, pues todo el mundo se lo creyó. Usted. O sea, y además salían del despacho de Danilo. Dijeron eso como una cosa asombrosa. Ahora, que este señor que ha estado 16 años, 12 años en el gobierno con Danilo, con Leonel, de repente se dé cuenta y se rasgue la vestidura, diciendo ladrón a quien gobernó con él, porque tuvo cargos de alto nivel, la mayor parte del tiempo como ministro administrativo, ministro general, el director de planeamiento y de economía, de desarrollo del gobierno. O sea, aunque yo no pueda exhibir un deseo que siempre tuve, que este país estuviera dirigido por gente como tú, no se me dio. La vida entera me la he pasado cerca y darle seguimiento a algunas cosas. Y me he aprendido algunas cosas de lo que escribías, de lo que escribes y de lo que hablas. Una de ellas es, si no tienes un sustituto de una cosa, no cambies esa cosa. Es decir, esa acción, por ejemplo, de Estados Unidos en Medio Oriente, de que desarmó Medio Oriente sin saber lo que iba a pasar después. Desarmó 5 o 6 países. Desencuadernó. Exacto, exactamente. Esa es la palabra en el lenguaje tuyo de editor. Ahora pregunto, vamos a suponer un poquito de ficción, de que no se apruebe la reelección, porque compite con las aspiraciones de Leonel. ¿No es mejor aprobar esa reelección y dejarla? Vamos entonces a una convención a ver quién quiere el partido. Pero ahí termina la cosa. Con reelección o sin reelección, la convención hay que hacerla. Y en esa convención Leonel será precandidato. Seguro, y puede ser candidato. Entonces la diferencia es si esa convención va a considerar a Leonel y un candidato de Danilo, o a Leonel y a Danilo mismo. Eso es todo. Y el PLD va a tratar de seguir invirtiendo en la división de la oposición.
Él cree que esa es la posición correcta. En dos, coincidir con ellos, porque ya el PRM y el PRD, ya Miguel, que no había hablado, dice, nosotros no somos antirreeleccionistas, nosotros somos anti-PLDistas. Cualquier cosa del PLD hay que combatirlo. Ya dijo, se le salió eso ayer. Sí. Yo estaba esperando que esperara a Leonel primero para saber si se alía o no. Ahora, pregunta, ¿qué sentido tiene coincidir con la oposición? Están divididos los dos. En el PLD se ve la línea de fractura, aunque no se hayan separado las partes. Y en la convención se dirimirá la división. Hubo un momento en las encuestas en que tú podías pensar que el PLD podía permitirse el lujo de ir con dos candidaturas y como quiera ganaba. Probablemente eso se ha agotado ya, por la forma en que han llevado el pleito. Porque se han desconsiderado, se han ninguneado sus líderes. Entonces, el Nacional están haciendo contracampaña. Pero ¿por qué cogen a Danilo y lo meten en el ring y lo suben? Ahora resulta que Danilo y Leonel van a pelear. Si pelean, tú sabes el poder que tiene el presidente. Los presidentes tienen poder, a veces no ganan, pero vencen. Sí. Entonces, ya vencieron a Leonel. Ya Leonel no puede ir. Ahora, va Danilo. ¿Le gana Danilo a Luis Abinader unido? Claro que sí. ¿Le gana? Sí, sí, sí. Unido el PLD, nadie lo gana. No, unida la oposición. No, bueno. ¿Y de dónde lo van a sacar? La oposición es una sola cosa, el PRD. Hay más. Y el PRD tiene un techo muy seguro, 42% máximo, en cualquier circunstancia. No puede sumar más. Ahora el PLD puede restar algo con este espectáculo feo que está dando. Hay que pensar que pretendieron neutralizar a Leonel con Quirino y le hicieron mucho daño. O sea, obligaron a Leonel a luchar por su presidencia. Porque eso es un anuncio de un maltrato que tiene otras consecuencias. ¿Y Leonel tiene tiempo de rehabilitarse como candidato para pelear con el PRM? Oye, Leonel es un fenómeno político. Leonel no era nadie y un buen día le levantaron la mano y hicieron presidente. Y ha hecho gobiernos de resultados notables. Pero no tuvo la culpa de eso, ¿eh? Bueno, pero es Ni él hizo un trabajo para eso, eso ocurrió. Por eso te digo, le sale. Sí. Le sale. Pero Leonel está peor que lo que estaba Balaguer en el 78. No. No, ¿verdad? Balaguer en el 62, nadie pensaba. Que iba a volver en el 66. Que en el 66 iba a ser presidente de la República. En eso es que está pensando Leonel. Bueno. Dice, yo estoy mejor que Balaguer en el 66 y mejor que Balaguer en el 82. Y en el 78 pero cuando Balaguer salió del poder. En otro país, doctor, no es igual. Eso pero es lo que yo creo. Un país que duplicó, casi triplicó el Producto Interno Bruto, hermano Leonel. Fue en gobierno de Leonel que aquí vinieron a comprar empresas por 3.000 millones de dólares. Sí. No que salieron a venderla, que vinieron a comprarla. Y todo eso tiene un efecto en la vida política. Ahora, si a ti te modifican la agenda de trabajo con Quirino como ingrediente, tú tienes que pelear. Porque eso es el anuncio de un cataclismo terrible. Eso no es contra la candidatura presidencial. La candidatura presidencial pudo negociarse discretamente. Pero, José Israel, tú estás tirándole piedras duras. Aparte lo de Quirino, pero fíjese en lo de Félix Bautista, que quizás también fue parte de lo que ocurrió. Y la actitud que él asumió, de que no se desligó ni dijo, esos son problemas de Félix que los resuelva. O sea, no es un asunto que lo vinculaba a él directamente con una acusación que finalmente también le trajo daño. No sé, ¿no cree usted que quizá hubo una sobreestimación de Leonel Fernández con respecto a que él podría sobreponerse a todos esos ataques? Óyeme, ¿qué le hace más daño a Leonel? ¿De quitarse de Félix o mantener la actitud que ha tenido sobre Félix? Dispuesto a ir con Félix a la cárcel. Él tiene que respaldar a Félix. Él no puede asumir la posición de Temístocle montar.
Él no puede ser un Le pelón. hubiese hecho más daño desligarse de Félix Bautista en términos de imagen, entonces. Decir yo no sé de eso. No, él no puede ligarse ni de Félix Bautista, ni de Víctor Díaz. Ni de Víctor Díaz. Esos fueron sus ministros y lo que él hicieron. Y tiene que irse hasta el final con ellos. Claro, bueno, él puede explicar muchas cosas. ¿Cómo ganó Danilo? Con Danilo ganó por sí mismo. Hay muchos cuartos de lo que manejó Félix y de lo que manejó Díaz Rúa, que fue para la campaña de Danilo. ¿O somos tontos? Danilo llegó a tener arrancó con un 15%. ¿Cómo cogió Puma? Con un dinero de obra pública y del otro departamento. No es evidente eso. Ahora, ¿cómo tú explicas un desorden administrativo de esa magnitud que permite muchas cosas? Primero, legalmente no es válido que un partido se nutra del poder, pero todos lo hacen. Por eso tú dices, desde la presidencia cualquiera se reelige. O sea, aceptamos que todos los partidos, cuando cogen el poder, se reproducen en el poder con los recursos del poder. Eso está aceptado. Todos lo hacen. Unos más, otros menos. Pero se lo quieren enrostrar a este porque es a quien se lo pueden enrostrar. Leonel podría asumir una posición de retirarse un poquito y enfriarse para volver luego. Lo majan. Él no puede retirarse. Tú dices que si gana el PRD le dan una carrera. Si gana el PLD. Si gana el PRD. El PRD. El PRM. Sí, el PRM, las dos cosas mira, esas. el PRM puede jugar a la renovación y a decir, bueno, los presidentes no se atacan. Bueno, pero Hipólito dijo eso y lo atacó. Lo hizo hoy en la Procuraduría. Pero eso es mentira, eso se dice, pero se hace lo que conviene en política. Sí. En un momento determinado tú le das. Ahora, Leonel tiene que tener brazos del americano, que parece una biela. ¿Tú viste el brazo del boxeador? Sí. Era una biela. De Mayweather. ¿Tú has visto esa biela de los trenes? De los carros. De los trenes, Sí. Que mueven las ruedas. Era ahí nada más. Él no puede bajar la mano. No puede porque le han planteado un juego feo. Él es el sinvergüenza. No, la política es sinvergüenza. La política se derrama por encima del Estado. Y es bueno que eso se discuta para que no siga pasando. Pero es malo personalizarlo. Y armar un muñeco, para ser práctico, electoral entre Danilo y Leonel. Vamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer con el Congreso? Ordenarle que vote. ¿Qué le vamos a garantizar? Postularlo de nuevo a la reelección. En el partido, Leonel presidente 4 años más. En la Fundación Funglode, que es una organización de una cuadra entera. ¿Quién va a mantener ese montrico? Porque los empresarios dejan el claro de una vez. Son empresarios que están ahí, ya están pensando el desayuno de Abinader. Eso se lo resuelve Andy, que le hace un fondo patrimonial. ¿Se lo resuelve? Sí. ¿Hace un fondo? Un fondo patrimonial. Y se vive de eso. Una institución vive de su fondo patrimonial. Y ya, y mantiene esa universidad ahí. Andy le hace una consulta. Un muñequito. No gratis, por supuesto. No. Él es un profesional. Sí. Pero sabe de eso. Nadie sabe más que él. De un fondo patrimonial. Pero claro. Así es que se organizan las grandes universidades de Estados Unidos. Casi todas las universidades. ¿Y cómo se nutre ese fondo? Se crea el fondo, se le dice, bueno, una sola contribución de la gente interesada en estar bien. Esa gente no le interesa ya ni pasar por la Eugenio de Marchena. Ellos juegan varias fichas. Siempre juegan 2 fichas. Conseguí un empresario que todavía yo creo que le lleva una compra a la Fundación contra el Cáncer, donde Balaguer vivía ahí. Sí. Todavía hay un empresario que manda una compra ahí. Porque no se puede borrar eso. Va y Balaguer se levanta otra vez. Va y resucita. Pero imagínate, las veces que Balaguer ha resucitado. La recibe Bello Andino la compra. No, Bello Andino está por atrás. No, Bello Andino no. Empresarios que siempre... siempre... Bello Andino ha hecho el día allá atrás, en el patio, dando a la calle... Allá atrás, Caonabo. A la Caonabo. Sí.
Y a la Mahatma Gandhi. Esquina, Sí, él está ahí. Hay que estar de acuerdo Él echa ahí. el día ahí. Y Perebello, ¿verdad? Y Perebello, por Sí, supuesto. por supuesto. Bien. Oh, pero había otro que compró una casa, la casa de los Cáceres, la compró para vivir. Aníbal, para vivir al lado de Balaguer. Sí, la que era del general médico, sí. Pregunto, José, ¿y el amigo Danilo Medina? Si aprueban, le gana al PRD y al PRM. Claro que sí. Danilo es el candidato mejor posicionado. Y va a tener esa misma popularidad después que sea candidato. Pero se supone que va a tener la popularidad necesaria para ganar. Y eso hay que mantenerlo. Y eso cuesta mucho dinero. Cuesta. Si lo paga el Estado. O lo paga el Estado a través de empresarios que después lo deducen de impuestos. ¿O tú te crees que a los que están techando sus empresas con paneles solares, atento a que el Estado le dé cuenta hasta el 70% de lo que declaren como costo de esa inversión? Si tú lo duplicas, te gana el 40%, además de tener los paneles. ¿Tú crees que a esa gente lo van a revisar? Porque aquí todo se pervierte. Y cuando comiencen a hablar de las plantas de carbón, Bueno, eso va a estallar internacionalmente. Porque estamos hablando de un contrato demasiado inflado. En una ocasión, un dirigente político haitiano se quejaba de la ineficiencia de su país para la inversión. Dice, es que en Santo Domingo, como contraparte uno hablaba del robo aquí, del 10%, del 20%, del 15%, del 30%. Dice, mira, ponlo en un 30%. Eso es equivalente a una devaluación monetaria. Cuesta más, un 30 cuesta más. Porque en Haití se lo roban todo. Llegan 10 millones para acueducto y no se hace ningún acueducto. Se roban los 10 millones. Aquí se hace el acueducto malo, incompleto. Pero gastan una parte. Pero gastan una parte. Ese problema lo tiene Bill Clinton ahora en Haití. Bueno, Me parece que se lo han cogido todo. necesariamente no es Bill Clinton que se lo coja. Porque tú te crees que O sea, todavía no le han dado cuando comenzó el terremoto, empezaron a dar cifras. Fulano dona tanto, país tal. Sin embargo, tú no tienes el total ahora mismo de cuánto se dona. No. Hay números al respecto. No llega al 20% de lo ofrecido. Ahora, lo ofrecido ha caído en terreno, en el desierto. No florece. Pero bien, aquí, como quiera que sea, hacen una carretera que sale más cara. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando, pero antes tenemos pendiente el tema del hotel francés. Tenemos el hotel francés y tenemos también el tema de una noticia buena que tenemos. ¿Hay alguna buena? Parece que en estos días, en una pequeña bodeguita alemana, que parece que allá hay pequeños negocios de barrios, apareció algo interesante. Una señora abrió una caja para vender unos guineos a unos vecinos y debajo de la primera camada apareció un premio, cocaína. Cuando nos hicieron el cuento, yo inmediatamente dije, ¿dominicana? No, la noticia es esa. La noticia buena es la cocaína que encontraron en los guineos en Alemania era ecuatoriana. Hurra. No era de aquí. Por suerte. ¿Y no pasó el barco por aquí? No. ¿Tampoco? No pasó. Ni el avión tampoco. Porque a veces ni el avión tampoco. Porque de Punta Cana se embarca mercancía. Y en barco también se hace transbordo tanto en Jaina como en el multimodal. Sí. Se hace transbordo. Y Ecuador no tiene barcos directos allá. Tiene que consolidar cargas. José, si gana Hillary Clinton, vamos a perder el pleito con Haití, aunque nombren a Franz Rainieri embajador en Washington. Doña Hillary se pasó su luna de miel en Haití. ¿En Haití? Sí, cuando ellos se casaron se fueron a Haití en luna de miel. Pues son del sur de los Estados Unidos. Y aunque son blancos, tienen esas vinculaciones. Ahora, ellos duermen en Punta Cana. Ellos no duermen en Puerto Príncipe. Todos los días, ellos no echan una fiesta en Puerto Haití. Príncipe. No, ellos hacen política en Haití.
Pero vuelan a Punta pero Cana. duermen en Punta Cana. Bueno, adelante. Como no, vamos a dar. Seguimos con el ingeniero Cuello aquí en Coral. Coral, 39 y 8. Señores, 39 y 8 son 47. vamos a hablar de lo que pasó. El Hotel Francés fue un hotel colonial que José nos va a hablar primero de qué era el Hotel Francés y después va a hablar cómo se derrumbó. Adelante, José. Todo se derrumbó. Todo, sí, porque fue todo. Dicen que una lobby Óyeme, se fue entero, José. En primer lugar, en la colonia no hubo edificaciones de 2 pisos. Ese segundo piso es producto posterior. Pero hay huellas coloniales importantes ahí, que muchas se pueden rescatar. Pero hay un problema de responsabilidad que por lo que me interesa tratar el tema. ¿Quién es responsable de esa tragedia? Es responsable el contratista, el constructor. A usted le dan un contrato para hacer una zanja y meter unos alambres, Unos tubos, lo que sea. Y usted tiene que tomar la medida correspondiente para que no pase eso. Hay un precedente muy próximo, de 20 o 25 años, a Moncito Báez, mi querido profesor. Pero Borgelá se desplomó en el ciclón, usted. ¿Quién? El Palacio Borgelá frente al parque. Se le fue, Sí, se le fue la el cachucha. segundo piso, se le no, fue. la cachucha. El balcón se el fue. balcón y se Sí. fue entero. Y se reconstruyó. Se hizo otra vez. Lo que tú no sabes es una cosa, ¿Qué? que en el momento que se desplomó, Ajá. yo estaba en la puerta del palacio. ¿Qué entonces ahí? Yo estaba viendo había caído mucha agua, yo no sé, Sí. tú sabes que nosotros teníamos que ver con algo del sector. Ah, ya. Sí. El Entonces segundo yo- cuerpo. Seguro, el segundo cuerpo de la rotativa. Sí. Pues se desplomó estando yo en la puerta y un hombre perdió la pierna y nosotros ayudamos a sacarlo. Sí, yo recuerdo. Sigue con Bueno. Moncito Báez. Bueno, el profesor José Ramón Báez López Pena, el hombre que hizo el malecón, Y fue Moncito. fue Moncito que hizo el malecón. O el paseo Padre Villini. No. Él llevó el malecón desde el Del patio Trujillo Hall. del patio Lubicini hasta más allá de la feria. Él fue que hizo eso. Rompiendo patio y cayendo preso, que cruzó el patio Lubicini preso, que cruzó el patio ¿Y de dónde estaba Federico Lubicini? Fiallo. O la casa de Lubicini salía al mar. Ah, bueno, sí. ¿Tú no te acuerdas que había un muro ahí? Sí. En Guilla tú tenías que Sí, doblar. donde estaba la estancia Ramfi también. Y todo el mundo llamaba a Trujillo y llamaba al jefe de la policía y lo metían preso. Y volvía a Trujillo lo soltaba. Porque él Y convenció, no estaba mandado por Trujillo. él convenció a Trujillo, pero los dueños de esa tierra no querían entregarla. Ah, ya. Bueno, un hombre con esa integridad, profesor extraordinario, el mejor profesor de la facultad de ¿Qué se le Ingeniería, derrumbó? haciendo una remodelación en la misma calle Mercedes, entre Meriño e Isabel la Católica. Entre Meriño. E Isabel la Católica. Ah, donde están los bancos, frente al editorial Duarte, No, en la calzada editorial Duarte por Mercedes, al lado del Recocia. al lado de Lecosia. Al lado de En una Lecosia. edificación que en ese momento era propiedad del Banco Reserva y debe seguir siendo. Sí. Eso se le cayó a Moncito. Y no fue feliz el resto. Eso de hace su como vida. 20 años, 30 20 o años, no hace 25. mucho. O sea, con ese precedente en la misma calle, a Sí. menos de una A cuadra menos de distancia, a 60 metros de ahí. ese constructor, que no sé quién es, no se podía permitir el lujo de hacer una excavación de esa naturaleza. Y era muy De esa profunda. muy profunda. Ahí está todavía, tú la puedes ver, tú la puedes mandar retratada. Eso necesitaba un sistema de estacados que impidieron deslizamiento. Y seguro hubo un deslizamiento. Fue un deslizamiento y el muro se fue. Y es que ahí no hay piedra abajo, eso es tierra. Óyeme, ya se había comprobado en una excavación menor Que era todo que tierra. todo era una silla desde que tú lo Y no sueltas. fue la humedad lo que produjo eso. No, que humedad del poro, ni las vibraciones. Fue un desplazamiento, eso es de mecánica de suelo sencillo. Esos edificios se construían sin zapata. Su zapata, Ya. su sostén era ese relleno de la calle, el lateral. Ya. El relleno lateral. Tú le sacas el relleno lateral y se desplaza. Y la forma de la caída, que comenzaron a caer losas en el patio, indicaba que se estaba rompiendo el techo, muy precario,
y se estaba desplazando. Eso es muy sencillo. Y el único responsable de eso, que no se busquen víctimas en el planeamiento, porque los planeamientos no establecen los métodos de Y entonces no es Nicolás de Obando el culpable. No, ¿qué va a ser Nicolás de Obando? La compañía que tenía ese contrato debió sembrar tabletacas ahí para evitar esa barbaridad. Eso es como un muro de contención. Sí, las tabletacas en la se acera. ponen para neutralizar el desplazamiento. Hay una parte... Tú tienes que hincarlas a martillo Sí. y después tú sacas. Hay un muro en el Hospital San Nicolás que se ve que es moderno, porque es de concreto, aunque Sí. parece que le dieron algo de color. Pero- Eso es más o menos lo que usted dice. No, eso es un muro para contener el empuje lateral de la parte viva. Eso es al lado de la iglesia. Sí, sí, hay un muro que se ve que parece un contrafuerte. Sí, es un contrafuerte, pero está hecho para evitar un desplazamiento que derrumbe más lo existente. En este caso, ese es un hotel donde hubo varias intervenciones, pero tiene un valor histórico indiscutible. Ahí vivió José Martí, En el hotel francés. en el hotel francés. ¿Vivió o pasó una noche? No vivió, bueno, los días que estuvo en Santo Domingo, cuando Lili le dio... Estuvo en Montecristi en Santo Domingo. Sí, él vino a Santo, él vino, hizo un recorrido de Montecristi hasta acá. ¿Y cómo? ¿Por tierra o por agua? Por tierra. ¿O No, cabotaje? porque estuvo en Santiago también. Él escribió Ah. sobre Santiago, de ese viaje. Y cuando vino a Santo Domingo, que ahí fue que Lili le dio unos cuartos, dijo, mire, Ulises Herrero, que le está dando esto, no es presidente de la República Dominicana. Yo le estoy dando esto a nombre de Ulises Herrero. Esa es la anécdota más recordada de su paso por Santo Domingo. Pero donde se hospedó fue ahí, en En el hotel francés. Balaguer vivió en el hotel francés, siendo ministro, con un jefe en el trujillismo. Ese primer piso, ¿en qué año se hizo? El segundo piso. No, el primer piso. No, el primer piso era herencia colonial. Pero el segundo piso es un agregado posterior, probablemente del siglo XIX. Tú afirmas de que colonial no habían dos pisos, el segundo piso. Yo dudo que hasta ¿cómo se llama? El alcalde, ¿cómo es? En la casa de Colón. Sí. Yo dudo que ese tuviera dos pisos. Lo dudo. Porque no hay ninguna gráfica de ninguna época que tenga dos pisos. Ahora Trujillo se buscó un arquitecto que hizo un monumento ahí, que es importante para el turismo. En definitiva, el mundo vive de símbolos. Sí. Y eso no es ningún delito. Y si el país se va a desarrollar el turismo, hay que ¿Y poner... por qué en cosas España habían turísticas. dos pisos y aquí no, si era colonial? Porque esto fue una colonia muy pobre. O sea, tú vas a La Habana y hay construcciones coloniales de otra calidad de la de aquí. La Habana duró 4 siglos, la colonia. Y en 4 siglos. Hubo un momento en que Cuba era más rica que España entera. Eso es lo que provoca el parto. Eso es lo que provoca la tendencia independentista. Dentro Pero de la ya en ONU. el siglo XX. Pero, óyeme, España Cuba se separa de España a principios del siglo XX. Nosotros nos separamos del mundo colonial en el siglo XIX. Pero tuvimos épocas muy grandes en que vivimos del situado que venía de México. Siglos esperando el situado que venía de México para mantener la pobreza de aquí. Era una subvención. Un subsidio, sí. El situado. Que los vagos de aquí que esperaban el situado se paraban en Esa obra la lo que está es el haciendo- malecón y mirar para allá. Esa obra la está financiando el Ministerio de Turismo. La está la la remodelación. está administrando el Ministerio de Turismo con un dinero del BID. ¿Es el BID o es alguna fuente? No, el BID. pro- El BID. Entonces ese contrato lo hizo Turismo. No, Turismo coordina la operación y ha hecho licitaciones para contratos diversos. Hay Pero muchas compañías- eso no tiene nada que ver obra pública con eso. No, nada que ver. Pero hay que decir que los responsables de esa tragedia no son los funcionarios de turismo, son los funcionarios, los contratistas. Porque cuando a ti te dan un contrato para hacer una zanja y meter una cosa, tú tienes que establecer los recursos constructivos. Tú lo tienes que establecer. Ellos estaban obligados a sembrar tabeltaca ahí, porque ya había un precedente en la misma calle, a menos de una cuadra, de un deslizamiento, por una zanja menor. Ese hotel no era grande, ¿verdad? No, 25 habitaciones. Y de esas 25, ¿tú crees que se fueron 20? Se fueron 6 6 y el lobby.
y el lobby, el patio que está muy afectado, pero eso se reconstruye fácil. Y con muchos de los materiales que cayeron, porque hay piedras importantes que hay que que se pueden reutilizar. No, claro que sí. Antes de que existiera el cemento como un recurso pleno, aquí se dieron autorizaciones que por suerte no se cumplieron, para que con las piedras de la ruina de San Francisco construyan un edificio. Hay concesiones dadas por el Estado para usar las ruinas ya de San Francisco en otras edificaciones. Me parece que eso era habitual. Como dice doña María Ugarte, que fue la que encontró esta documentación, dice, por suerte el contratista no pudo cumplir. Por suerte, porque le hubiera destruido la ruina. Hubiese convertido ese espacio en un espacio vulgar. Porque dice también, yo vi también que la Vega Vieja, usted sabe que el sitio no se conserva la totalidad de lo que se destruyó por el terremoto, porque se reutilizaron los materiales. Para concluir con lo histórico, José, igualmente ¿en qué año se registra que se hizo la muralla que rodea Santo Domingo? Nicolás de Obando. Fue Nicolás de Obando. Y comienza en Santa Bárbara y termina en la calle Pina. Sí, termina ahí frente al obelisco. Al obelisco Hembra. Sí. ¿Eso se hizo con mano de obra indígena o con africana? Ya no había mucho. No, ya no había indígena. Ya había negro. Y esa muralla, el rescate total de la muralla sería la hora culminante del desarrollo de la zona colonial. Rescatar la muralla completa. Bueno, en La Sirena hay una adentro. Bueno, esa manzana hay que tumbarla entera. Y ahí nada más hay de valor La Sirena y una dependencia de La Sirena que es PRIN. Sí. El resto es basura. Sí, pero se va a La Troya. La Troya. La Troya es PRIN. La Troya es PRIN. La Troya es PRIN. Sí. La avenida Mella entera, la acera sur de la avenida Mella se mete en San Miguel un poquito. El corazón de la muralla está ahí en esa manzana. Sí, y pasa por Ahora San tú Miguel. rescatas esa manzana, rescatas la muralla y tú tienes una gran avenida Mella, que es una avenida en mortandad larga desde hace mucho tiempo, Sí. donde la acera norte se revaloriza enormemente. Sí. Y te permite desarrollar ahí un grande Eso, hay que comprar toda esa propiedad. esa manzana entera. Pero además, si tú desarrollas la muralla desde el malecón hasta Santa Santa Bárbara. Bárbara completa, tú tienes la posibilidad de establecer un sistema de parqueo Para los dos lados. para los dos lados Sí. y además arbolizar la zona circundante. Sí, que eso está muy Y árido. entonces ya tú rescatas de verdad la memoria histórica. Lo que pasa aparte del rescate arqueológico valioso. Y lo que Porque los cementerios estaban en los muros. Y lo que- afuera lo- o dentro lo- de los lo que muros. pasa es que Ahí hay- hay un valor Lo que pasa es que arqueológico yo tengo extraordinario. confusión porque la muralla está rehabilitada hasta San Antón. Es decir, cuando tú llegas a donde estaba la farmacia Belardo, ahí frente a la casa Saglul, ahí se mete como en San Antón, en vez de seguir por la avenida Mella, pero ya en La Pero Sirena. esa era su ruta. Esa era. Era ¿verdad? su ruta. Hay que rescatar. Por eso es que, para lograr eso, hay que llevarse una manzana entera. Sí, hay que y llevarse- abajo entre Pina, no, hay que llevarse- entre Pina y Paluncado igual. Hay que llevarse 3 manzanas. No, 3 manzanas, pero... En la Mella 3 y en la, Bueno. y en la Palo Hincado 2. Sí, Porque esa se va desde la Puerta de la Misericordia hasta la Puerta del Conde. sí. Pero hay un fragmento hecho ya de la Sí. Puerta de la Misericordia. Hasta la Puerta de la Misericordia. Y hay otra que está en la calle que se ve los cimientos. Y es que no se hacía zapata, era una base ancha que era Una base ancha, sí. Pero si tú le quitas el sustento para el movimiento lateral, se va, se cae. Bien, vamos a hacer una... Aunque tuviera zapata, ¿eh? La zapata reparte la carga, pero los empujes laterales son iguales. ¿Qué fue lo que pasó en el Hotel Francés? Bien, pausamos. Bueno, vamos a pedirle a José que conteste unas preguntas que llamó alguien y le pide a José Israel que le diga si el resto de las construcciones coloniales como la iglesia catedral, las Mercedes, el convento o el mismo Alcázar se hicieron con los mismos principios de construcción, es decir, sin zapata. Pero era el método de construcción de la época. Pues la zapata es una forma de reducir la concentración de la carga. Por eso es que son tan amplios los muros.
O sea, exactamente. Como tú tienes un muro alto, la carga está repartida. Una construcción Cuando tú construyes en hormigón, tú puedes tener, o en bloque, tú tienes un muro estrecho y en consecuencia la carga está muy concentrada. Por eso se hace zapata. De manera que cuando tú tienes un muro de 2 metros, tú no necesitas la zapata que se introduce por eso. Ahí está la calle. un muro grueso Ese puede es Lameriño. sustituir las columnas. Ese es la Meriño. Sí, claro. Hacer un muro grueso. Por ejemplo, un apartamento hecho en bloque de 8 y bien rellenado, No, todo no, eso, puede... El bloque de 8 no. El bloque de 8 para carga es en carga pequeña, cargas menores. Ok. Pero no como carga general. Pero de mire, ahí edificio. está, ese ahí a la derecha, ese es el Sí, eso muro de soporte eso que es un decíamos. contrafuerte para evitar que eso se caiga hacia acá. Ok. Pero entonces, en general, por ejemplo, construir con piedras gruesas, por ejemplo, esas construcciones coloniales o el mismo Palacio Nacional, así, el mismo muro se convierte en soporte del resto de la estructura. Sí, tú puedes hacer un muro de carga. Y puedes hacer con bloque de 8 un muro de carga, pero no tampoco las cargas que tú puedes repartir a través de columnas. En definitiva, la columna lo que hace es concentrar una carga y repartirla hacia abajo, con Bien. una zapata propia. Bien, señor.